Hoy día están conectando como un poco más rápido. No sé si podemos tener la Los clase datos. hasta un ratito antes de que tengan la reunión. Ya estamos tres, cuatro. Mm, aló. Démosle solamente unos 3 minutitos más que acaben de entrar los compañeros e iniciamos, por favor. Y de todas formas, aprovechemos el tiempo que tenemos hoy. Sí, o sea, yo sé que no va a ser como hasta las 7:30 por lo que tienen esta reunión. Tendríamos la clase hasta las 7, pero aprovechemos esos minutitos que nos quedan. Démosles unos 3 minutos hasta que entre el resto. Aprovecho para solicitar, ingeniera, están las clases solamente hasta el 15. No sé si los videos siguientes es posible que los pueda indexar en la plataforma, por favor. Sí, hoy en la noche ya me dedico a hacer eso. No, sí tiene razón, no los había subido, pero hoy día me pongo al día con los videos que les falte. Mil disculpas. A usted, gracias.
Buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas. Igual ya había puesto a cargar antes la clase, o sea, a grabar, perdón. Estábamos esperando que se unan los compañeros, pero en vista de que ya no se unieron más, vamos a iniciar de una vez nuestra clase. Ya, el día de ayer habíamos estado hablando un poco del tema de las profesiones, ¿no es cierto? Y vimos, ¿no? Algunos lineamientos en torno a las profesiones, vimos que es un profesional, vimos algo como que el tema del código de ética que deben regirse un poco los diferentes profesionales. Y hoy día les había pedido que por favor tengan a mano el código del trabajo, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver también este tema, porque dentro de la materia, perdón, hablamos de deberes y derechos, ¿sí? Y muchos de estos se encuentran dentro de este código. Ahora, como ustedes me dicen que tienen reunión a las 7, estaríamos hasta unos 10 minutitos para las 7 para que puedan unirse a la reunión para el tema de titulación. Y ahorita vamos a ir viendo el ámbito del código un poco, ¿ya? Ahora este código del trabajo viene a ser justamente un documento, ¿no es cierto?, en donde se norma, ¿sí? Y se da los lineamientos con respecto al tema de los trabajadores, pero también al tema de los empleadores. Es decir, lo que hace este código es regular, ¿sí? Los preceptos o regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. También habla un poco de las diferentes modalidades que pueden haber dentro de las condiciones de trabajo o de las modalidades o tipos de contrato. Se habla también de qué tipo de condiciones, de qué tipo de derechos, qué tipo de deberes tiene un trabajador, ¿ya? Ahora, este tema del trabajo en el artículo 2, ¿sí? Es un derecho y es un deber social, el trabajo para las personas que somos parte del Ecuador. Sí, cuando hablamos de un derecho quiere decir que no se le puede negar a nadie, no se le puede quitar, sí, este derecho a un ser humano. Y además es un deber social porque alguna vez yo les hablaba, ¿no es cierto?, que en la sociedad vivimos o la producción es colectiva. Por lo tanto, los frutos de la misma son para el colectivo. Y en ese sentido, se puede considerar de alguna forma como un deber social, ¿sí? El aportar de alguna manera con nuestro trabajo a la sociedad. Eso es como lo ideal, ¿no? Ya en la práctica vemos que no se aporta a toda la sociedad, que a veces nos contratan como por una cuestión de enriquecer a unos cuantos y no necesariamente en pos del bienestar de toda la sociedad. ¿Ya? Por otro lado, también está el tema de la libertad de trabajo y la contratación. En este sentido, es importante entender que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que bien tenga. O sea, esta palabra lícita obviamente se la coloca porque hay actividades que se reconocen o que no son reconocidas como lícitas, sino más bien actividades ilícitas que no estarían normadas bajo este código, porque no entrarían dentro de lo que es aceptado en la sociedad, ¿ya? Por otro lado, también dentro de este código es importante que tomen en cuenta que nadie puede ser obligado a realizar trabajos gratuitos, eh, ni tampoco trabajos que la remuneración no sean como impuestas por la ley, ¿ya? Ahora, esto podría pasar en algún momento de que a alguien le pidan que haga como un trabajo de forma gratuita, si es que fuera como una emergencia, yo qué sé, una emergencia del país, ¿ya? Un ejemplo de eso, ¿qué podría ser? No sé. Antes lo que pasaba con las guerras, se llevaban a la gente que no estaba, digamos, ni en el ejército ni en un ente por el estilo, pero que conocía del tema de salud, sí, para hacer labores de salud, por ejemplo, ¿ya? Y puede ser por una cuestión extraordinaria o una emergencia o una necesidad inmediata, ¿ya? Por otro lado, en el artículo 4 se habla de la irrenunciabilidad de derechos. Esto es sumamente importante porque ninguno de los derechos que tiene un trabajador puede ser renunciado. O sea, eh, por eso dice aquí, los derechos de los trabajadores son
irrenunciables, y algo que estipule lo contrario no es reconocido. Yo qué sé, digamos a ustedes los obligan a firmar que renuncian a los décimos, ya me estoy inventando, eso es muy extremo, pero supongamos, ya, aunque usted haya firmado algo así, sí, eso no es válido, es una cuestión nula, porque es un derecho del trabajador y en ese sentido es irrenunciable, no puede renunciar, ya. Eh, por otro lado, también está el tema de la protección judicial y de los administrativos que trabajan en el Ministerio de Relaciones Laborales. Ellos están obligados a prestar una atención oportuna, una protección a los trabajadores, una dirección, y esto debe ser hecho de forma eficaz en pos de que se cumplan los derechos del trabajador, ¿sí? Por otro lado, puede haber cosas que no estén dentro de este código, no estén prescritas en este, entonces ahí se aplican disposiciones que estén dentro de otras normativas vigentes dentro del Estado, como el Código Civil, por ejemplo, y en caso de que incluso no estén estipuladas ahí, siempre las instituciones están obligadas a fallar a favor del trabajador o más que a fallar a favor, sino que buscar o aplicar algo en el sentido que sea más favorable para los trabajadores. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando la ley tiene vacíos, cuando en los códigos civiles no está estipulado uno u otro tema. Entonces, ahí lo que deben buscar un poco las autoridades es que se llegue a cosas que le favorezcan mayormente al trabajador. Por otro lado, por otro lado está el tema de los contratos, ¿no es cierto? Aquí un poco vamos a hablar del contrato individual de trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, cuando hablamos de un contrato individual de trabajo, hablamos de una especie de, no de una especie, de un convenio, ¿no es cierto? Al cual llegan como de alguna manera a un acuerdo entre las dos partes, o sea, el empleador y el empleado, o el empleador y el trabajador, ¿ya? Y en ese sentido, ambas partes se comprometen a prestar o a cumplir, ¿no? Lo que estipulen dentro de un contrato. En el caso, por ejemplo, de un individuo, se compromete para prestar, por ejemplo, sus servicios lícitos, personales, ¿sí? A la empresa o al lugar donde esté trabajando, ¿no es cierto? Bajo la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Como con relación de dependencia. Eh, es decir, el empleador tiene obligaciones con el trabajador. Y también dentro de estos convenios se debe estipular la remuneración que se haya fijado, ¿sí? Se debe colocar también algunos lineamientos en cuanto a obligaciones, a deberes de la actividad propia que se va a realizar en- en el trabajo que se esté llegando a firmar el contrato. También puede haber lo que se conoce como contrato colectivo. Ya eso ya lo firman como en grupo los trabajadores. Ya no sería como un solo individuo, sino en grupo. Por otro lado, también ustedes pueden encontrar en este código las definiciones tanto de trabajador como de empleador. Ya el trabajador es quien presta el servicio, ¿no es cierto? O quien está ejecutando una obra, o quien está realizando un trabajo y se lo puede denominar como empleado u obrero también. El empleador, en cambio, es la persona, puede ser una persona que le haya contratado, ¿sí? A la cual se le esté prestando un servicio, pero también cuando se habla de empleador, se puede hablar de una entidad, ¿sí? Una institución que le haya contratado para, o una empresa o una industria, ¿sí? Que le haya contratado para realizar una u otra actividad como tal. Déjenme que está muy grande y no pueden ver todo. Ya. También puede ser un empleador las entidades de gobierno, ¿no es cierto? Sean entidades gubernamentales que estén dentro del gobierno como tal, o por ejemplo los municipios.
que son otras entidades que podrían contratarle a una persona para realizar una actividad, también se consideran dentro de los empleadores. Em, Ahora, el tipo de contratos que pueden darse en un trabajo pueden estar o pueden caer dentro de la siguiente clasificación que ustedes ven en la pantalla. Puede haber un contrato expreso o tácito. Cuando se habla de este tipo de contrato es aquel contrato que en donde se pone todo, o sea, dentro del contrato. Se llega a un acuerdo en donde dice, bueno, usted va a trabajar de tal hora a tal hora, sus horarios son estos, le vamos a pagar tanto, sus deberes son los siguientes, sus obligaciones son las siguientes, ¿ya? Ahora, esto puede darse de forma escrita, puede ser un contrato escrito, pero puede haber casos en que se haga contratos verbales cuando son cosas, a veces cosas como por obra, ¿no es cierto? Entonces también se puede considerar dentro de una contratación un contrato verbal, también es válido. Dentro de los contratos también pueden haber contratos que sean como por sueldo, es decir, le especifican cuál va a ser su sueldo o su salario, que viene a ser un ingreso fijo, ¿no es cierto?, que tiene el trabajador, digamos, le vamos a pagar el básico, o estipulan dentro del contrato su salario será el salario básico, que está sujeto a las modificaciones, de acuerdo a las modificaciones del Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un sueldo fijo. Pero puede haber otro tipo de contratos que tengan que ver, perdón, que tengan que ver con el tema del jornal. Todavía existe el jornal aquí en el país, que es trabajar como, por ejemplo, a veces el trabajo le dicen, bueno, le voy a pagar 20 diarios mientras esté la obra en ejecución. Esto pasa a veces en el tema de la construcción, por ejemplo, ¿sí? Puede haber trabajo por jornal. De participación y mixto, en donde más bien tiene una participación de alguna manera el trabajador dentro de el proceso productivo. Hay contratos también, o bueno, en estos contratos también se podría poner cosas como el tiempo. Hay contratos indefinidos, ¿ya? Es decir, que no tienen un fin, a menos que haya un acuerdo entre las partes, haya despido intempestivo o haya renuncia, ¿no es cierto? ¿Ya? Estos contratos indefinidos a veces se pueden dar automáticamente cuando un trabajador ya cumple, por ejemplo, los 3 años. Entonces, usted pasado los 3 años, si es que no hubo no es remuneración, una renovación de contrato, pasa directamente a ser un contrato indefinido. Hay también contratos por temporada o temporales. Lo pueden contratar, digamos, la obra dura 12 meses, entonces usted está contratado por 12 meses. Se cumplen los 12 meses y acabó su contrato. Pueden ser eventuales, o sea, fortuitos por una cuestión muy específica. Y el contrato ocasional, en ocasiones. Entonces le hacen firmar, yo qué sé, por 6 meses. Se acaba, lo vuelven a contratar otros 6 meses después, pero primero le dan un lapso de vacaciones. Ya, eso suelen hacer en las instituciones de educación a veces. Contrato ocasional manejan mucho, entonces hay profesores que se contratan por facturación de forma ocasional. El contrato dura mientras dura el semestre, si acaba el semestre, si acaba el contrato, en vacaciones no hay relación con el empleador y después les vuelven a contratar los otros 6 meses. Eso también implica que no tengan remuneraciones ni de décimos, ni vacaciones, ni nada por el estilo. Simplemente son por facturación. Contratos por obra cierta, es decir, cuando le dan a usted una obra determinada, ¿ya? A veces incluso el tema del tiempo dentro de estos puede que no importe, o sea, sino que lo que importa es el entregable, entregar la obra. Entonces no le van a pagar un mensual, sino le van a pagar por el resultado. Digamos, le dicen, lo contratamos para escribir un libro. Le pagan por el libro, listo. Pero no va a haber como una cuestión de un mensual o una cosa por el estilo, ¿ya? También puede ser esto por un servicio, por una tarea de destajo. Estos de destajo es interesante cómo funcionan porque le contratan a una persona por una obra en donde se estipula dentro de la contratación que se va a ir pagando esta obra
como por partes, dependiendo de los entregables que tenga, ¿sí? Que dar un trabajador. Por ejemplo, el tema de una, no sé, de un estudio sobre, ¿qué se puede estudiar? Ya, sobre economía de las personas de un barrio en específico, ¿ya? Entonces le dicen, bueno, eh, le vamos a contratar por un tiempo, ¿sí? Digamos, esto dura 12 meses y el pago es el siguiente. El 10% se le va a pagar cuando usted haga yo qué sé, cuando ya haya identificado la zona o haga el preproyecto. Después otro 40% le vamos a entregar cuando haya levantado información. Y lo que falte para completar el 100% se le entrega cuando usted nos entregue el estudio completo. Ya, eso es por destajo. Y el contrato que hablamos hace un rato, que puede ser de forma individual o un contrato por grupo, en equipo. ¿Ya? Bueno, a continuación igual se explica un poco el tema de estos contratos, cómo se dan, lo que ya acabé de explicarles brevemente. Eh, y claro, vamos a pasar un poco más rápido esto. Esto ya vimos rapidito como resumen en lo que ya les acabo de decir. Ahora también puede haber excepciones en algunos tipos de contrato, como en el indefinido que hablábamos. Puede haber excepciones para estos cuando el contrato sea por obra, obviamente, no va a ser un contrato indefinido. Los contratos eventuales, ocasionales o temporales no aplican ni sueldo, ni cuestión indefinida, y muchas veces ni décimos, ni nada por el estilo. Em, También hay contratos de aprendizaje. Cuando hablan de estos contratos de aprendizaje, se refieren más a contratos que están dedicados o que están enfocados más en la cuestión de que alguien va a aprender algo. Ejemplo de estos pueden ser las pasantías, ¿ya? Una pasantía puede ser un contrato, o usted puede hacer un contrato de aprendizaje cuando esté haciendo una pasantía. Y bueno, otros que pueden estar en la ley. Otra cosa importante también dentro de la contratación es el periodo de prueba de un trabajador. Este periodo de prueba solamente se aplica cuando usted recién va a iniciar un trabajo y solamente se puede aplicar una sola vez dentro del mismo trabajo, me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes entran a trabajar, no sé, a una empresa X. Ya usted puede entrar a un periodo de prueba al inicio durante 90 días, es decir, 3 meses. Ya, una vez que supera esos 90 días, usted pasa ya a ser parte ya como tal de la empresa con todos los derechos que esto incluye. Ahora, esta empresa no podría usted en algún momento decirle, bueno, vamos a hacer otro periodo de prueba y usted ya lleva trabajando 3 años ahí. Eso no se puede hacer. Ya incluso dentro de este artículo se habla como de esta cuestión. Bueno, acá estaba el contrato de destajo que ya les expliqué. Están los ocasionales que también ya expliqué. ¿Ya? Ahora también hablábamos un poco del tema de los contratos escritos, ¿no es cierto? Porque como les decía, puede haber contratos verbales, pero también puede haber contratos escritos, sobre todo los escritos, ¿ya? Este, este contrato escrito puede celebrarse sea ya por instrumento público o por un instrumento privado, ¿ya? Y va a constar como de un libro especial y se debe dar necesariamente copia, ¿sí? Eh, en cualquier tiempo a la persona que lo solicitar. Es decir, si usted como trabajador solicita a la empresa donde trabaja que le den una copia de su contrato, a pesar de que ya le dieron al inicio, puede solicitarlo en cualquier momento, porque es como parte de un derecho que ustedes tienen como trabajadores. Em, Ahora también se habla aquí de los contratos escritos obligatorios, ¿ya?
En este caso, estos se pueden celebrar, digámoslo así, eh, por las siguientes, o sea, se celebrarán por escrito los siguientes contratos. Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte o de una profesión determinada. Es decir, los que tengan que ver, ¿no es cierto? Alguien que pide técnicos en tal área, necesariamente debe haber un contrato escrito. O se pide, no sé, cuando hablan de arte, puede ser un productor audiovisual, debe haber un contrato obligatoriamente. O un tecnólogo en desarrollo de software, necesariamente tiene que haber un contrato escrito porque están pidiendo para algo muy específico, ¿ya? Em, También puede haber contratos o es obligatorio un contrato escrito cuando hay una obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda los 5 salarios básicos unificados del trabajador en general, ¿ya? Obra cierta puede ser cuando le dan una obra civil, ¿no es cierto? Entonces, si se excede estos 5 salarios básicos unificados, se debe celebrar un contrato por escrito. También deben ser por escrito los de destajo, que les explicaba hace un rato, por tarea que tengan más de un año de duración. Los que contengan periodos de prueba, necesariamente tienen que tener un contrato por escrito, e incluso en el contrato le especifican, ¿no? Que usted tiene un periodo de prueba por tanto tiempo. Los que son colectivos o por grupo o equipo, también debe haber un contrato escrito cuando son contratos temporales y ocasionales. En los de las pasantías también, que son los de aprendizaje. Eh, También se obliga a que haya un contrato escrito cuando se celebren con adolescentes que han cumplido 15 años, incluidos los de aprendizaje, ¿ya? Es decir, puede haber adolescentes trabajando, pero necesariamente debe haber un contrato escrito, ¿ya? En general, ¿ya? Por otro lado, también en casos de que se requiera cierta información por parte de los ministerios o entidades legales, puede solicitarse, ¿sí? Que haya un intercambio de información o cruce de información al IES. eh, y también dice que no se registrarán los contratos que deban celebrarse por escrito en el Ministerio de Trabajo. Puede haber contratos que se celebren por escrito directamente allá. También se puede como probar la relación laboral por cualquier medio. Digamos que ustedes no tienen un contrato escrito, ¿ya? Puede haber otros medios que puedan comprobar que usted tenía una relación laboral con esa entidad, con esa persona, etcétera, ¿ya? Eh, y claro, esos medios pueden ser, yo qué sé, testigos o incluso videos de cámaras de que usted estaba trabajando ahí, etcétera. Ya, igual los contratos tienen como algunos requisitos como tal, eh, y deben tener como las siguientes cláusulas, ¿no es cierto? Las clases de trabajo objeto del contrato, es decir, para qué le contrataron. Necesariamente debe especificarse eso. ¿Por qué es necesario eso? Eso es como su dedicación de alguna manera. Y esto es importante porque en caso de que una empresa incurre en el cambio de dedicación y eso implique un cambio de salario, ¿sí? Hacia la baja, puede haber una demanda a la empresa o pueden ustedes generar una demanda si se hace esto porque no es una cuestión legal. También deben tener la manera como ha de ejecutarse, si por unidades de tiempo, por unidades de obra o por tarea. O sea, cómo se va a ejecutar este contrato o este trabajo. Si es temporal, si es un trabajo a destajo o si es que se va a entregar tareas específicas, etcétera. Va a estar dentro de como les decía antes, la remuneración o el pago, el tiempo de duración del contrato. Como les dije, si ya pasa cierto tiempo, se puede volver indefinido. También en caso de que sean contratos de obras o en general, ¿no? De trabajos, debe especificarse dónde se va a realizar el trabajo. Por ejemplo,
yo qué sé, van ustedes a trabajar ¿en dónde? En el instituto, digamos, ¿ya? Entonces debe especificarse en el contrato que el lugar de trabajo es las instalaciones del instituto tal, ubicado en tal dirección, ¿ya? Eh, También puede haber las declaraciones de si se establecen o no sanciones y en caso de establecerse la forma de determinarlas y las garantías para que se haga efectivo el tema de las sanciones. Ahora hay contratos que no tienen eso e incluso suelen poner nada más la sanción se aplicará de acuerdo a la normativa vigente, nada más. Puede haber también eso, pero se está hablando justamente de este caso, de este tema. Por otro lado, también los contratos de tipo tácito, el contrato tácito, perdón, eh, dice, los contratos que se consideren tácitamente celebrados se tendrán por condiciones las determinadas en las leyes, los pactos colectivos y los usos y costumbres del lugar, en la industria o trabajo que se trate. ¿Ya? Y claro, estos también estarán regidos por las normas vigentes y se producirán los mismos efectos que diga la norma como tal. Em, Ahora, cuando existen los contratos colectivos, los individuales no podrán realizarse sino en la forma y condiciones fijadas en aquellos. Es decir, que si ya existe un contrato colectivo, pero viene una nueva persona para ser contratada o etcétera, tiene que regirse este en base al contrato colectivo que ya se haya fijado. Ahora, muchas veces este es un mecanismo que optan los trabajadores como para ganar algunos derechos y algunas cuestiones dentro de la contratación. También dice que el Ministerio del Ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en este código. En caso de que en este código no haya algo, siempre las leyes tienen como algunos huecos, ¿no es cierto? Lo que va a hacer esta regulación o quien la va a hacer es el Ministerio del Ramo. Bueno, aquí nos va a hablar un poco de los contratos de, de grupo o en equipo. Bueno, aquí están como ¿cómo es? Algunos artículos que fueron derogados en un tiempo. ¿Cómo es? Este código ha sufrido algunas modificaciones, ¿ya? Y estas modificaciones hicieron que algunas cosas salgan del mismo. Ahora ustedes ven estos artículos hasta el 30, ¿no es cierto? Fueron derogados ya en el 2015, ¿ya? Por, bueno, una ley que enviaron en ese entonces, que está ahí como el código. Entonces, esos por eso no están estipulados aquí. Ya, aquí también se habla de los contratos colectivos o del trabajo en grupo. Ya, dice si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores, conservará respecto de cada uno de ellos sus derechos y deberes de empleador. Entonces, tiene que conservar los derechos que tiene cada trabajador de forma individual y los deberes que tiene como empleador también. Si en caso de que se asigne como un jefe de este colectivo, ¿ya? Eh, lo que se hará de alguna manera es que este jefe o los demás están sometidos a las órdenes de este jefe del colectivo para efectos de seguridad y eficacia del trabajo, ¿ya? Eh, pero este representante tiene que estar de alguna forma en ese puesto, digámoslo así, con consentimiento de los compañeros. Es decir, que no puede decir solito yo soy el jefe del colectivo, ¿no es cierto? Sino que debe haber un consentimiento, debe ser consensuado. También aquí nos habla de que si se fija una remuneración única para el grupo, los individuos tendrán derecho a sus remuneraciones según lo pactado. A falta de convenio especial, según su participación en el trabajo también. ¿Ya? Si un individuo quiere separarse del grupo,
antes de la terminación del trabajo, tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la obra realizada. Es decir, si dentro del contrato colectivo alguien quiere salirse, puede hacerlo y tendrá derecho también a un porcentaje de lo pactado de alguna manera, de acuerdo a la obra. Ya por otro lado también está este otro que se conoce como un trabajo de equipo. Ya, aquí se habla un poco de un grupo, un equipo de trabajadores que se haya organizado de forma jurídica, que quiere decir que sea reconocido dentro del ámbito judicial, ¿ya? O también puede que no esté reconocido de esa manera, ¿ya? Em, Ahora este equipo puede celebrar un contrato de trabajo con uno o más empleadores, ¿ya? Y en ese sentido no habrá como distinción de derechos, es decir, todos van a tener los mismos derechos, no habrá distinción de obligaciones, es decir, todos van a tener obligaciones como parte de este equipo. Y por lo tanto, los empleadores eh, tendrán en cuenta los derechos de forma colectiva. No pueden decir, bueno, al personaje A si le doy un derecho, pero al personaje B no, ¿no? Sino que tienen que tener en cuenta todo lo que esté estipulado para ese colectivo o para ese equipo. Puede también establecerse un jefe de equipo que será elegido y reconocido por el equipo como tal, ¿ya? Eh, y bueno, va a ser de alguna forma una especie de gestor de negocios, eh, pero además de eso, este va a necesitar aprobación del resto para, para hacer una u otra cuestión o incluso para cobrar. Y debe repartir la remuneración común. Ahora esto pasa cuando hay, ¿cómo es que se llaman los? En la construcción, el maestro mayor me parece. Él suele ser a veces o hace este papel del que cobra. No sé si han oído alguna vez en construcción y después reparte la remuneración para todos en común, ¿ya? Eh, Ahora si alguien quiere dejar de ser parte de ese equipo, puede ser sustituido por otro. Obviamente, primero el empleador debe aceptar esto. Ahora, si el empleador también pone a alguien extra como ayudante o algo de este equipo, no se lo puede, o sea, no será considerado como miembro del mismo, porque no está como puesto por los trabajadores, sino por el empleador. Hasta ahí, no sé si tengan preguntas. He ido un poco rápido por el tema de que ustedes tienen que salir a la reunión de titulación. No hay preguntas, ingeniero. Ya. A ver, por el día de hoy, por el tema de su reunión, nos vamos a quedar ahí para que puedan entrar tranquilos y puedan ver el tema de la titulación. Y seguiríamos con las clases el día de mañana, en base también a este código, que lo vamos a ver como ahorita, brevemente. La idea es que ustedes puedan conocer algunas cuestiones que ya están estipuladas, porque a veces por desconocimiento a la gente le hacen firmar en hojas blancas para contratarle o lo que han pasado últimamente, hay lugares donde les hacen firmar la renuncia previa, ya entonces si el trabajador se sale de los parámetros que quiere el empleador, que a veces no son justos, te dice, pero yo tengo su renuncia, ya eso no se puede hacer, es ilegal. Sin embargo, hay cosas y cosas que están pasando en el ámbito laboral. Obligación a la gente a que renuncie en lugar de darle el despido intempestivo por no pagarle justamente eso. O sea, hay un montón de cosas que pasa en el ámbito laboral. La idea es que ustedes puedan conocer un poco de lo que se estipula en estos códigos para por lo menos poder responder ante alguna cuestión en específica. Eso, entonces por el día de hoy nos quedamos ahí para que tengan unos minutitos para entrar a su reunión, ¿ya? Y nos veríamos el día de mañana. Sin más, una Gracias, buena ingeniero. tarde a todos y a todas. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe. Hasta chicos, que les mañana. vaya bien en la reo. Hasta mañana.